Voy a... Estamos llenos de visitas, así que mucha gente ahí hablando. Bien, hermanito, buenas tardes a todos, hermanas y hermanos, bienvenidos. Vamos a comenzar con el estudio de hoy. Lo presenta el hermano Gilbert Matos. Y el tema es, dice aquí, ¿qué será? ¿Y cómo creerán? Parte 2, ¿ya? Vamos a tener una oración y luego vamos a continuar con el estudio con el hermano. Hermano Rigoberto está durmiendo. Sí, hermano. Ya, por favor, deje el telefonito al lado nomás y dedíquese a las cosas del Señor. Ya Vamos a, está, pues. hermanito Rigoberto, ¿requieren una oración, por favor, para comenzar? Muy bien, hermano. Con mucho gusto. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. Amado Dios, nos acercamos en este momento a esta plataforma, mi Dios, en donde recibimos la enseñanza y el alimento espiritual para nuestras vidas. Queremos darle gracias, mi Dios, en esta hora por tener esta gran bendición de por algún tiempo, mi Dios, en que hemos estado unidos a esta plataforma en donde hemos sido edificados grandemente por intermedio de su palabra, hemos conocido a muchos de nuestros hermanos y nos contentamos, mi Dios, porque sabemos que no somos pocos, sino que a través del mundo son cientos y miles y millones tal vez de cristianos que han obedecido, mi Dios, a su llamado. Queremos agradecerle por ello, queremos orar en este momento, Padre Celestial, por todos nuestros hermanos que están conectados a esta plataforma, igualmente por los que están en el Facebook, y así por todos aquellos que en cualquier plataforma pudieran ellos estar unidos en esta común fe, Padre, para crecer en su gracia, para conocerle más, para amarle más y para decirle que le amamos, mi Dios, y que anhelamos el poder estar junto a usted allá en aquellas moradas que Jesucristo, su Hijo, fue a preparar para todos aquellos que obedecieran sus mandamientos. Queremos darle gracias por ello, queremos orar en esta hora, mi Dios, también por nuestro hermano Gilbert, quien tendrá la responsabilidad de entregarnos la enseñanza de este día. Sabemos que su palabra, mi Dios, es la que se predica día a día por diferentes siervo suyo que usted ha preparado para este trabajo. Queremos darle gracias por ello, queremos orar por él, porque recuerde todos los textos que él ha estudiado para exponerlo con claridad y que en quienes somos en este momento la audiencia que podamos recibir con un corazón noble esta enseñanza, llevarla a la práctica conforme a su voluntad, Padre querido, y para también poder así, con su ayuda en algún momento, alcanzar nosotros a quienes están lejos de usted con estas gratas nuevas de salvación. Queremos orar, mi Dios, por los enfermos que pudieran existir en este día a través del mundo, donde su iglesia se une, para que usted, conforme a su voluntad, pueda orar en su favor y puedan recuperarse y así tener el propósito, mi Dios, de asistir a estos medios de gracia. Queremos pedirle que se quede junto a nosotros y queremos rogarle en este momento, mi Señor, porque su mensaje llegue a lo más profundo de nuestro ser y nos ayude, Padre, para seguir esta ruta hasta cuando a usted le plazca tenerlo sobre la faz de esta tierra. Gracias una vez más, Padre, oramos y lo hacemos en el nombre de su amado Hijo Jesucristo, nuestro amoroso y buen Salvador. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, gracias, hermano Rigo. Y vamos a dejar entrar aquí una persona que nos está visitando. Hermano Gilbert, la pantalla es suya. ¿Quiere usar la Sí, pantalla? muy importante, por favor. Muy bien. ¿Ya? ¿La puedo usar? Ok. Bienvenido. Gracias, hermano, por apoyarnos. Amén. Ahí estamos. Bien. Vamos a continuar entonces con este tema. Lo habíamos iniciado hace ya unos días, en el pasado año, podemos decir, para la fecha 23 de diciembre. Habíamos dado la primera parte. Bueno, lamentablemente no pude darle esa continuidad, pero de todas maneras tenemos la oportunidad de también volver atrás en las plataformas donde se conservan estas enseñanzas. Así que en cualquier caso,
Me alegra muchísimo poder continuar con esta segunda parte de este tema que he titulado ¿Y cómo creerán? Hago un breve recuerdo de algunas cosas importantes. Voy a quitarme yo para evitar distracciones. Y bueno, como vemos aquí, el título es ¿Y cómo creerán? Tomando por texto tema precisamente ese texto en Romanos capítulo 10 versículos 13 al 15, donde nos dice la palabra de Dios, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber, sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Precioso pasaje, ya lo habíamos estado estudiando en el pasado tema y bueno, pues estamos en esta enseñanza, tengo por objetivo de responder esta pregunta fundamental. ¿Qué debemos hacer los miembros de la iglesia para apoyar la labor de alcanzar a más personas con la palabra de Dios? Estamos viendo lo que podemos hacer como congregación. También en algún momento vamos a ver lo que podemos hacer individualmente. Pero continuando en la manera en que había presentado nuestra enseñanza al inicio, había determinado que en general lo que debemos proponernos para ayudar en la extensión del evangelio, alcanzar con esta salvación tan grande a más personas es tener un deseo íntimamente, de todo corazón. Debemos desear madurar como iglesia, como un objetivo general. Había mencionado 4 estrategias, las voy a recordar brevemente. Y bueno, la primera de estas estrategias es reconocer el valor de las familias y trazar estrategias para fortalecer a las familias. Cuán importante. Segunda, identificar a dónde perteneceremos, si al área de la enseñanza o al área de las mesas. Habíamos visto estas 2 estrategias en la pasada enseñanza. Y hoy estaremos viendo, pues, 3 y la cuarta, donde estaremos estudiando ahora a continuación apreciar al evangelista a cargo como un factor de unidad. Am, Vamos entonces a pasar a la siguiente ilustración. Esta ilustración también la habíamos presentado en nuestro primer estudio. Am, Habíamos visto entonces en este esquema la organización que Dios dio a la iglesia. Habíamos dicho antes, la iglesia tiene una organización que sale de la misma mente de Dios. Habíamos estado viendo aquel texto precioso en Efesios capítulo 4, versículo 11. Y bueno, pues aunque en la actualidad encontramos diferencias entre las maneras en que se organizan las diversas iglesias, eso es muestra del cumplimiento de la intervención satánica en oposición de la iglesia, la intervención satánica en el gobierno de la iglesia, que vimos, la profecía bíblica nos alerta sobre ese evento que estaría sucediendo inmediatamente en la historia de la iglesia. Así pasó. Este modelo que tenemos enfrente, bueno, pues enfatizo en la primera parte aquí, donde nos habla de Cristo como cabeza de la iglesia. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que nuestro Señor es quien inspira y dirige a través de las instrucciones de la Biblia, de su palabra. También, ¿qué quiere decirnos? Pues que en la comunión con el Espíritu Santo nos dirige, y también pues que junto a Cristo permanecemos en comunicación a través de nuestras oraciones y se cumple eh, cada día en nuestras vidas esa promesa de Cristo. Estoy todos los días con ustedes hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, ¿qué vemos además en este esquema? Vemos que por debajo de Cristo, en el gobierno de la iglesia, solo están los ancianos. En la primera parte de este estudio estuvimos viendo las características básicas de estos hombres
llamados ancianos, pero también obispos, pastores, otorgándonos cualidades, vocaciones, derechos incluso de estos hombres en lo relacionado al gobierno de la iglesia. Y pues encontramos más información sobre ello, encontramos varios textos. Les invito a después prestar atención y ver, bueno, pues todos los detalles que están colocados allí. Pero mi énfasis quiero hacerlo en el área de los evangelistas ahora. Como decimos, como decía acerca de esta estrategia, vemos a los evangelistas precisamente allí debajo, en la dirección de estos hombres. ¿Quiénes son estos hombres? Es muy común hoy llamarles también predicadores, el predicador. El evangelista es comisionado por un grupo de ancianos quienes les dan la tarea de establecer una nueva congregación, ganando almas para Cristo. Es decir, que este hombre estará trabajando en función de establecer que otros nuevos ancianos. Él sale de la capacitación, de el compromiso. Él es un enviado de estos hombres y bueno, pues trabaja precisamente para dar continuidad, estableciendo nuevos ancianos en una nueva congregación. Ese es su propósito fundamental, ¿ah? A través del resultado de sembrar la palabra de Dios en los corazones. Les digo algo de todo corazón. Yo nunca le tendría envidia a un predicador o evangelista. Nunca sería su enemigo, sino que le tendría profunda compasión. Pues ese hombre soporta una sensación de soledad tan grande, hermanos. Les hablo desde mi experiencia de más de 15 años como predicador a tiempo completo y hoy tras 8 años de descanso, mirando los toros desde lejos. Y les aseguro que el evangelista está en una posición muy frágil, que lo daña mucho la soledad. En mis años como evangelista, les aseguro que mi experiencia más especial era cuando me reunía, compartía con otros predicadores como yo. Vivía anhelando y recordando esos momentos. Por eso agradezco tanto esta conexión que puedo mantener con todos ustedes casi a diario a través de esta plataforma. Piense, por favor, en la estrategia del diablo hacia este servidor. Su estrategia es herir a este hombre para afectar la congregación. El diablo la emprende contra él, sabiendo la importancia que él tiene como canal de Dios para su congregación, para el futuro y la estabilidad de la iglesia. La familia de este hombre también sufre mucha persecución de parte de Satanás, porque el diablo está tratando de encontrar cada punto débil por donde perturbarlo. Piénselo así, con esa mirada espiritual, y muchas cosas que pasan alrededor de estos hombres empezarán a cobrar sentido. De ahí la sabiduría que hay en las escrituras al establecer varios ancianos, como dice el final de esta imagen, un liderazgo, dice, plural y autónomo, varios de ellos para que de esa manera pues se ofrecen apoyo mutuamente. Comprendemos además por qué la iglesia será frágil como un bebé, podemos decir, ¿no? Hasta ser establecida, hasta ese momento de su madurez, en que es dirigida por sus ancianos, por sus servidores locales. Es un periodo de fragilidad para la iglesia, porque, digámoslo claramente, la iglesia tiene el peligro de parecerse demasiado a su predicador y menos a Jesucristo, ¿eh? Es un hecho, cuando solamente hay una mirada, cuando solamente hay un hombre, hay un liderazgo. Es un peligro real. Pero aún así, hermanos y hermanas, necesitamos que se levanten muchos más evangelistas, de manera que se establezcan tantas congregaciones como habitantes tenga la ciudad donde está la iglesia y capacidades de reunir personas tenga cada local de reunión que se consiga. Estamos valorando esta estrategia de apreciar al evangelista a cargo como un factor de unidad. Por tanto, planteémoslo de esta manera. Hablemos de los derechos del evangelista. Creo que es muy justo hablar de los derechos del evangelista. Recuerdo que Pablo habla
de sus derechos como apóstol y los habla en un sentido de reclamación. Entonces, no pienso que estoy hablando nada nuevo si lo planteamos desde esta perspectiva, además. Los evangelistas llevan la inmensa tarea de cargar con sus propias debilidades personales, individuales, lo cual ya es bastante responsabilidad. Y ellos así lo hacen mientras tratan de sacar adelante las debilidades de los otros. Los que me diste, decía nuestro Señor Jesucristo. Y esa palabra está muy en el diario del evangelista. Señor, los que me diste, que no se pierda ninguno, decía nuestro Maestro. Esta es una labor que muy pocas veces, lamentablemente, se realiza con un buen apoyo y atención por parte de las congregaciones más maduras que comisionan a estos hombres. De tal manera que es una tarea difícil de hacer, de llevar a cabo, mientras a su vez cumples cabalmente la exhortación que se dirige a los evangelistas. ¿Cómo se les dice? Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación, la enseñanza. Es decir, en la medida en que él va ayudando, estimulando, ayudando a crecer al resto, pues también tiene que cultivarse a sí mismo. No puede abandonar esa tarea. Nos dice 1 Timoteo 4, 12 al 14. Hablemos entonces de los derechos de estos hombres a manera de reconocimiento de estos hombres. Pues continuamente se está recalcando en sus deberes. Es una realidad. De hecho, las dos estrategias anteriores, las que vimos en la primera parte de este estudio, pues son precisamente deberes de un evangelista. Habíamos dicho que será muy importante que el evangelista ponga claramente en la conciencia de la congregación que su labor allí es temporal, es itinerante. Es un deber, es una responsabilidad del evangelista hacerlo. Y además, habíamos visto como una segunda estrategia que el evangelista debe administrar los recursos humanos que Dios pone en la iglesia, generando un ambiente colaborativo para los dones que Dios pone en cada miembro que va llegando a la congregación. Es su responsabilidad. Nos dice de esa manera un maravilloso pasaje en Efesios capítulo 4, versículos 15 y 16. No lo pondré en pantalla, pero lo leo para ustedes. Nos dice la palabra que Cristo es la cabeza de su cuerpo, la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Qué frase hermosa allí en el capítulo 4 de la carta a los Efesios. Hablamos también en el estudio anterior de esas dos áreas básicas de servicio para la organización de la iglesia, la palabra y las mesas. Espero haberlos retado y haberlos vuelto o animado a volver a releer todos esos pasajes de servicio, ahora con este orden en mente, porque tiene mucho sentido. Hicimos énfasis en el área de la palabra, donde es un error muy grave no dar oportunidades a otros hermanos a sumarse en la predicación, en la enseñanza, en el liderazgo. Nos dice a 1 Corintios 12, 18, que Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso, y de lo cual concluimos que el que se resiste a permitir que los hermanos sirvan en su congregación local, en realidad es a Dios a quien resiste. De tal manera que incumple el mandato directo que se nos deja en la carta a Timoteo, donde se le dice al evangelista: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Segunda de Timoteo 2:2. Todo eso a manera de resumen, pero volvamos ahora a nuestro tema y pasemos a ver los derechos como evangelista. Comencemos reconociendo el derecho a la consideración. Como dije hace un rato, de ninguna manera estos hombres deberán recibir una actitud de hostilidad, rivalidad, ni de castigo, sino más bien una actitud de afecto y gratitud.
Hay mandamientos acerca de estos. La Biblia nos dice en Gálatas capítulo 6, versículo 6, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. También nos dice la palabra en 1 Corintios capítulo 9, 11 y 12, que si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, hablando el líder en este caso sería el evangelista, pero bueno, nos habla la palabra de Dios desde la mano del apóstol Pablo. Nos dice, pues es gran cosa, manera de pregunta retórica, es gran cosa si cegáremos de ustedes lo material. Esa gratitud, ese reconocimiento, ese compromiso debe ser valorado, hermano. Y eso es lo que debemos ofrecerle a estos hombres. Ah, un segundo derecho que te pido reflexionar sería el derecho sobre su congregación a cargo. Pablo nos da ejemplo de respeto, de este respeto que él mantenía como una ética personal, diciéndonos, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de ustedes sin entrar en la obra de otro. Qué grande ética personal, qué grandes valores este hombre tenía. Este hombre, aún en su condición de apóstol, dice que consideraba todo esto y ya, bueno, pues cuando alguien estaba haciendo la labor en un lugar, él era incapaz de entrar de esa manera, de entrar de una manera que afectara, que respetara, entrar en la obra de otro. Decía él, no voy a ser cuidadoso siempre de respetar los trabajos ajenos. ¿Cuánto necesitamos de esa consideración en nuestros tiempos? ¿Cuántos evangelistas están entre nosotros dirán amén y otros que escucharán? ¿Ese derecho qué significa? Pues significa que cada decisión e influencia que relaciona a cada congregación necesitará contar con la aprobación del evangelista a cargo. Pero esto incluye además el respeto sobre el área geográfica donde cada evangelista desempeña su labor, donde él debería al menos ser informado de cualquier esfuerzo de colaboración, entre comillas, ¿no? Respetando siempre la manifiesta buena intención, pues sin espíritu de rivalidad ni de destrucción sobre su labor. Los otros dos derechos que siguen, estaré presentándoles, pues también se relacionan con la congregación. Veamos este tercer derecho, el derecho a cometer errores. Por supuesto que el predicador a cargo tiene derecho a cometer errores y tiene derecho a su principal derecho, que sería el de siempre culminar el trabajo que comenzó. Es decir, que si por cometer errores llegara el momento de la cesación de sus funciones, esta culminación deberá ser una decisión muy bien evaluada y nunca deberá sucederse de manera irrespetuosa ni humillante. Sin embargo, eso no quiere decir que el evangelista a cargo tiene derecho a destruir el trabajo que comenzó. Ha sucedido, lamentablemente, mis queridas hermanas y hermanos. La congregación debe ser siempre protegida en toda circunstancia, incluso cuando se pretendan enmascarar situaciones de pecado tras una mal entendida autonomía de la iglesia local, que tantas veces es evocada para en realidad la intención de enmascarar una falsa autonomía para pecar deliberadamente. Veamos por último el cuarto derecho, el derecho de estos hombres sobre su congregación local a disciplinar, el derecho a disciplinar. De esto le habla Pablo al evangelista Tito en el capítulo 3, versículos 10 y 11, donde le dice, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Qué armonía hay en la palabra de Dios, hermano. Qué sabiduría hay en la escritura. Y este es un buen ejemplo, porque este pasaje nos está, en primer lugar, haciendo notar que no existirán disciplinas tales como prohibirle a alguien participar de la cena. Eso no existe en la Biblia. Existe la disciplina de sacar al hermano de la participación de la cena. O aquello de
permitirle a alguien solo participar de las reuniones mientras sea para sentarse en algún área de castigo, ¿no? En el local de reunión. Ese tipo de disciplinas serán para la casa, para los hijos, pero no existe en la Biblia para disciplinar a los miembros de la iglesia. Notemos aquí de este mandamiento que recibe el evangelista Tito cuando le dice, después de una y otra amonestación. Esa aclaración que hace Pablo se relaciona con el proceso de disciplina que explica nuestro Señor en el Evangelio de Mateo capítulo 18, donde parafraseadamente dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Si no te oyere, ve con testigos. Si no los oye, dilo a la iglesia. Si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Uniendo las dos ideas, es decir, los dos textos, esto nos está hablando que si tienes problemas con el evangelista, él tendrá autoridad de iniciarte un proceso disciplinario que podría culminar en sacarte de la congregación. Pero no de una manera autoritaria o arbitraria, no. No es que te va a decir, y no vengas más. No, no es así. Él necesitará convencer a otros y tú recibirás varias oportunidades para reflexionar. Todas estas situaciones deben ser atendidas con una actitud de restauración y sinceridad y sincero amor. Solo una actitud de restauración puede haber cuando llega la hora de resolver este tipo de conflictos entre hermanos. Jesús lo decía todo el tiempo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Para ganar a tu hermano, solamente con ese propósito iniciarás tú la disciplina. También Pablo lo expresa claramente en este pasaje que tenemos aquí delante, en Gálatas 6, del 1 al 3, como dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ahora, y para pasar ya a la última de estas 4 estrategias que he venido presentando entre ustedes, les hago la siguiente pregunta. ¿Qué hacer cuando tienes a cargo de tu congregación a un evangelista mediocre? ¿Sucede? Sí, hermanos, tenemos que decirlo. Muchas veces, a veces, lamentablemente, nos llega esa sensación cuando comparamos el talento de nuestro hermano con otros que laboran en alguna congregación. Les diré algo, mis hermanos. La iglesia durante ese periodo en que permanece en las manos de un evangelista necesitará más disponer de un servidor que se caracterice por ser un hombre consagrado e íntegro que por ser inteligente o experto en la Biblia, pero siempre en casa ocupados en sus estudios. A lo mejor ese hombre sin preparación se para ahí a predicar y no lo hace tan bien, ni transmite toda esa fe que sí transmiten otros. A lo mejor su apariencia no es tan agradable de ver, o es gordo, o es flaco, o desencabado. No sé si existe en sus culturas esa frase, desencabado. Dice así en mi país. Pero lo que realmente tú necesitarás de ese hombre es que te comprometa con su ejemplo más que con sus palabras. Y lo que necesitas sobre todas las demás cosas es que ese hombre muestre interés en dedicar tiempo con los hermanos, especialmente cuando se demande su presencia. En resumen, y este es mi consejo para todos, para ayudar y ser efectivos en la labor de la evangelización, les digo, cuidado con la división. El evangelista de la congregación tiene que ser entendido como un factor de unidad, entendiendo que el éxito de él en la dirección de la iglesia es tu propio éxito en tu crecimiento espiritual. Nunca, nunca dividir. Pues la Biblia ofrece especial protección para estos hombres. Por el contrario, cuida de tu evangelista como un factor de unidad. Ten una relación de confianza con él. Y si a él le falta crecimiento espiritual, crece tú con él, porque el éxito de él será tu éxito. Bueno, vayamos ahora a la última estrategia de que les he estado hablando desde hace el año pasado. Pues vamos a ver esta 4ª estrategia que nos habla de la necesidad
de establecer un plan concreto de evangelización según el modelo bíblico, no imitando el modelo de las iglesias evangélicas. No estaré hablando del modelo de las iglesias evangélicas en realidad, pero sí para una manera de reflexión, porque lamentablemente muchas veces a donde miramos no es a la Biblia, sino a lo que hacen las iglesias a nuestro alrededor o a lo más común. Les invito a eso, ¿no? A mirar en la Biblia. Comienzo invitándoles a mirar esta bella ilustración que nos presenta, a manera de ilustración, mejor dicho, este pasaje en Hechos capítulo 5, versículos 19 y 20. Son las palabras de este ángel que se les presenta allí a los apóstoles para sacarles de la cárcel. ¿Y qué les dice? Le dice, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándoles, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Qué bella la descripción que hace el ángel acerca del fruto del evangelio. Los ángeles, que son eternos, que han sido los testigos silentes de millones y millones de vidas anteriores a las nuestras, aquí animan a los apóstoles diciéndoles, cuenten, cuenten de esta vida extraordinaria que solo se halla escondida en Jesús. También para los ángeles era nuevo todo aquello, la nueva vida que resultaba del plan de salvación, la redención que obró Jesucristo en cada vida individual y para nuestra civilización. Cada vez que aquellos discípulos se detenían a comunicar a otros las palabras de esta vida en Cristo, ángeles gozosos les miraban. Cada uno de nosotros está llamado a ser un predicador del mensaje sencillo del Evangelio. Aquí hablamos de evangelismo personal, ¿no? Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de anunciar a las personas, como nos dice este pasaje en Primera de Timoteo, está dicho aquí en la versión de 1909. Estamos más familiarizados como lo voy a decir ahora, que dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Hermanos, lo damos demasiadas veces por hecho. Lo creemos tanto, lo vivimos tanto, que pensamos que la gente lo sabe. No, hermano, no es así. La gente necesita saberlo. Y la gente necesita saber que muchas veces lo que sabe de Dios no viene de su palabra, sino de las tradiciones, de construcciones que han hecho otros y de deconstrucciones también, porque si leemos un texto como este en una versión católica, nos va a decir otra cosa absolutamente deformado. La gente necesita oír la palabra de Dios que tú tienes en tu corazón para darles. Es cierto que hay temas en la Biblia que exigen mayor estudio, pero hay temas muy sencillos como este, hermanos, hermanas. Estas son verdades esenciales que nos llevarán a otras verdades eternas, verdades que la humanidad necesita escuchar. Veamos otro ejemplo de enseñanzas importantísimas y fáciles de explicar a otros. ¿Sabrías explicar por qué nos debemos llamar cristianos y nada más que cristianos? Es muy sencillo de explicar, no necesitas un elaborado estudio. Pablo les habla de este asunto a los corintios, pues ya desde aquel tiempo se hizo notar esa tendencia a separarse en grupos, a identificarse con líderes humanos, y Pablo lleva a los corintios al siguiente razonamiento. Cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Pedro, y yo de Cristo. Y pregunta Pablo, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? Se pone él en primer lugar. ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? ¿Qué aprendemos de aquí, hermanas y hermanos? Que cuando nos identificamos como católicos, pentecostales, bautistas, testigos o cualquier otro apellido que pongamos a nuestro único nombre válido, que es cristianos, estamos dividiendo a Cristo. Con un solo texto, ¿a cuánta gente tú puedes iluminar? Por eso la Biblia se nos identifica, en la Biblia se nos llama solamente como cristianos, que significa seguidores de Cristo. Se nos cuenta con admiración en Hechos, capítulo 11, versículo 26, cuál fue el lugar inicial para este nombre glorioso. Nos dice allí que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez
en Antioquía. Otra importante enseñanza que se podía mostrar con un solo versículo, la habíamos visto antes, en aquella primera parte de este estudio, cuando hablamos de la organización de la iglesia. Allí vimos este texto de Efesios 4:11, donde se nos dice de Cristo que Él mismo constituyó a apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Un solo versículo nos muestra que no hay ninguna autoridad para apartarnos de ese modelo que Cristo mismo dio a su iglesia, en la organización de su iglesia. Otra enseñanza muy poco tenida en cuenta, pero que es muy importante para ser reclamada, es esa que nos habla de la importancia de la iglesia precisamente. Como nos dice Efesios 3:21, dice así, ojalá pudiéramos leerlo todos, léelo conmigo, hermano, allí donde estás. Dice, a Él, a Dios, sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Esta enseñanza es muy importante para aclarar a aquellos que nos dicen, yo sí creo en Dios, pero no voy a ninguna iglesia. Tenemos que mostrarles que la gloria fragante, agradable para Dios, es la que daremos participando en la reunión cristiana con el pueblo de Dios en su asamblea, la iglesia. Aún se nos quedarían más enseñanzas hermosas para compartir, para demostrar que con un solo versículo tú puedes anunciar verdades esenciales del Evangelio. Por ejemplo, ¿recuerdas aquella que nos habla del nuevo pacto, como superior al Antiguo Testamento? Está ahí en Hebreos 8:13. No lo busquemos, no lo voy a presentar, pero es un texto también muy aclaratorio. Como dice, al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. No digo que te aprendas estos textos de memoria, pero al menos debes tener identificados los temas y las citas para siempre tenerlas a mano. El texto que sigue es muy importante, resume muy bien la importancia de todo lo que hemos venido diciendo y creo que es el más importante de todos. Si alguno te pidiera que te aprendieras dónde está, sería este. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 2, que dice que si retienen la palabra que les he predicado son salvos, si no, creyeron en vano. La gente allá afuera está viviendo la fe vana de que nos habla este versículo. Están aprendiendo esas complicadas doctrinas que muchas veces reflejan más un instinto excéntrico, el excentricismo fariseo, de sentirme superior al otro en realidad, sin fundamento, pero más ese excentricismo fariseo que la sana necesidad de agradar a Dios. Por favor, mi querida hermana, hermano, tómate el tiempo de aprender al menos estas doctrinas facilitas. Será muy importante que cada cristiano de la iglesia del Señor aprenda a mostrarlas a esta humanidad sin Dios en el mundo, dice la palabra. Qué maravillosa es la iglesia de Cristo, que nos enseña desde lo fácil de comprender estas verdades esenciales que nos llevarán a otras verdades eternas. Lo anterior fue un ejemplo sencillo de cómo los hermanos pueden ser motivados a la labor de la evangelización. Tenemos la necesidad de preparar a nuestros hermanos para la labor de evangelizar, que ellos pasen de apenas invitar a vecinos y amigos a las reuniones de la iglesia a comprometerse con la labor de la evangelización por las casas incluso. Es bíblico. Como nos dice, cuál es el modelo que nos presenta el libro de los Hechos, dice que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Esto está pasando en el mundo judío. ¿Cómo sería entonces en el mundo pagano gentil? Aquí, perdón, está en la cita anterior. Hechos 20:20. Dice, enseñarles públicamente y por las casas. Aquí en este capítulo 20 que nos está describiendo todo lo que fue esta despedida de Pablo en Troas. Y bueno, pues esta era su labor incesante, públicamente enseñaba y por las casas.
Hablaremos ahora de estrategias para el evangelismo colectivo. La campaña evangelística más efectiva que podemos hacer es aquella que imite más la manera en que éstas se hacían en el Nuevo Testamento. Lo voy a repetir. La campaña evangelística más efectiva que podamos hacer es aquella que imite más la manera en que éstas se hacían en el Nuevo Testamento. ¿Cómo vemos que Pablo hacía su trabajo misionero entre los gentiles? No hablo de su contacto necesario con los judíos, donde siempre, como hemos hecho notar, pues aprovechaba la reunión del sábado para ir allí a hablarle a la sinagoga. Pues para el mundo gentil, él se hacía acompañar de varios otros evangelistas e iban de ciudad en ciudad predicando. ¿No era así? Así está claramente mostrado en el libro de los Hechos. Los invito a cada sábado en la mañana despertarse temprano y acompañarnos en un estudio hermoso que estamos haciendo del libro de los Hechos. Y ahí estamos precisamente en el segundo viaje misionero de Pablo. Ahora ya no está con Bernabé, sino que va a echar mano de estos evangelistas que después lo vemos, a los cuales él dirige sus cartas. Pero profundicemos un poco más en el ejemplo de Pablo y su equipo de trabajo y pongámoslo en contraste con el modelo de evangelismo que es más común entre nosotros hoy. Las campañas de evangelización más comunes hoy, ¿cómo son? Consisten en invitar a personas a la iglesia para que un hermano predicador venga y les predique uno o varios mensajes de contenido evangelístico durante algunas noches. Ese modelo imita al modelo de Pablo en Troas, allí en este capítulo 20, en el aposento alto, donde se nos dice que él predicó en la noche hasta avanzada la madrugada. No lo vamos a leer, pero aquí está el pasaje precisamente donde nos describe ese momento. Miren qué ilustración hermosa. Y Pablo estaba apasionado dándole un mensaje y sucedió aquel evento que se cayó uno de la ventana, un tal Eutico, y bueno, pues fue sanado por la autoridad de sanidad que tenía el apóstol. En fin, que después vuelvan sobre ese pasaje hermoso. Pero sobre este modelo aplicado al evangelismo, tengo que decir lo siguiente. No es el modelo ideal para el evangelismo. Allí en el aposento alto, Pablo le habló a creyentes, a una iglesia ya conformada. Otro modelo bíblico asociado a estas campañas tradicionales entre nosotros hoy es el modelo de Jerusalén en el día de Pentecostés, donde efectivamente se termina con una invitación al bautismo, al cual responden 3.000 almas. Ese modelo se tomó con éxito, con mucho éxito, durante el llamado Gran Despertar. ¿Habrán oído hablar del Gran Despertar? Ocurrido en Estados Unidos durante el siglo XVIII y que tuvo pues resultados extraordinarios a principios de los 1800. Y tuvo tal importancia ese gran despertar en la nación norteamericana que trasciende de diversas maneras hasta nuestros días. Por ejemplo, en la Constitución de los Estados Unidos, que nace bajo ese periodo y bajo esa búsqueda colectiva de la verdad bíblica que inundó aquellas 13 colonias americanas y dio el fruto más exitoso que ha conocido la humanidad, porque tiene la sabiduría bíblica, porque tiene mucho de esa sabiduría. Una experiencia así jamás se ha visto en nuestras naciones latinoamericanas, tenemos que decirlo, pero sí está en el ADN de la Iglesia de Cristo en esta nación norteamericana y de su pueblo en general. Los que entienden esta imagen que estoy presentando hablan de lo que hablo. Ahora bien, sería idílico pensar que el fuego de la restauración a Dios es la condición de nuestras naciones en Latinoamérica. Encontrar un ejemplo en el libro de Hechos que describa mejor el estado espiritual en nuestros países nos llevaría a mirar el trabajo de Pablo dentro de aquel vasto mundo gentil. Nos llevaría a estudiar los mensajes que daban aquellos apóstoles a las multitudes no piadosas en las ciudades helenizadas o griegas, multitudes ajenas a las enseñanzas de la sinagoga. Ahí encontramos mejor el modelo para nuestras naciones. Para ellos, Pablo dirigió un discurso encendido, como nos cuenta Hechos capítulo 17, versículos 16 al 23. Lo vamos a leer porque tiene mucho para decirnos. Dice que mientras Pablo los esperaba en Atenas,
Su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en las sinagogas con los judíos y piadosos y en las plazas cada día con los que concurrían. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que ustedes adoran, pues sin conocerle, a este es a quien yo os anuncio. Algo así es el debate en nuestras sociedades, confundidas sobre la pregunta: ¿quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Nos enfatiza esta aclaración que el apóstol hizo en su discurso. A todo este contraste, y todo este contraste, mejor dicho, te lo he presentado porque debemos escoger un modelo evangelístico efectivo para nosotros en Latinoamérica. No digo que el modelo que comúnmente se está aplicando está mal, para nada está mal. Solo digo que no es el ideal. Y por tanto, nuestras campañas evangelísticas no están dando el resultado que podrían dar. Les compartiré a continuación algunas ideas del modelo de evangelismo casa por casa. Pero te digo algo, no es teoría mía, es mi experiencia personal, pues la manera de evangelismo más efectiva que este servidor que les habla jamás conoció fue la réplica al modelo de Pablo y su equipo de evangelistas, pero volcado al mundo gentil específicamente, adaptado a la nación de cada uno de nosotros. Les comparto algunas ideas sobre esta estrategia. Bueno, aquí sobre esta estrategia tengo que proponerles a todos y particularmente a los evangelistas, a predicadores que escucharán, pues les propongo escoger una semana para realizar una campaña evangelística. Vas a escoger desde un lunes hasta el siguiente domingo. Lo vas a hacer así, vas a situar desde un lunes hasta un domingo dentro de los días de un mes. Suponiendo que el lunes, por supuesto, cayó el día primero en este modelo que te estoy poniendo delante, pero en realidad es indistinto de cada fecha que hagamos. Y bueno, pues, ¿qué vas a hacer para esa campaña de esa semana? Invitarás a 5 o 10 evangelistas a apoyarte, dedicando una semana de evangelización en tu ciudad. El lunes acordado será el día para recibirlos y hospedarlos, y el martes ya arrancar con la evangelización. Le vas a pedir a esos evangelistas invitados que traigan listo el sermón más exhortativo. Fíjate que dije exhortativo, no evangelístico. ¿Por qué? Porque la idea es reunir a la iglesia en la noche y que cada uno de esos hermanos alternadamente pues traiga un mensaje diferente cada noche. Desde un mes antes te vas a preparar para esa semana. ¿Cómo vas a hacer esa preparación? Vas a hacer la siguiente preparación. Primero, bautisterio listo, muy importante. ¿Dónde las personas van a ser bautizadas? Que esté listo de antemano. Y pues le vas a dar a las hermanas y hermanos en la congregación unos trataditos o volantes que hablen de la salvación en Cristo. Todo bien evangelístico, estos volantes, para que ellos los regalen, lo estén regalando en todo ese mes de preparación. Además, le vas a pedir a los hermanos de la congregación que consigan vecinos, familiares y amigos dispuestos a recibir en las casas de ellos un estudio bíblico de 1 hora. Y vas a ir poniendo en una lista a todos esos contactos que las hermanas y hermanos están consiguiendo, pues tú los vas a ir anotando, preparando en una lista. Además, vas a conseguirte un plano de tu ciudad y vas a sectorizar o a escoger las calles para priorizar la evangelización, tocando puertas de las casas en las áreas idóneas a tu interés, ya sea porque están cerca de donde tienes el local de reunión, ya sea porque es donde existe una familia fuerte de la iglesia, donde hay un liderazgo cercano, pues tú vas a sectorizar y además de esa manera tienes el control de las áreas que te faltan por evangelizar en el futuro. ¿Cómo será la realización de la campaña
durante esa semana. Bueno, pues tendrás en cuenta invitar a los hermanos de la congregación a sumarse a ese proyecto, acompañando a los evangelistas. Y así aprenden ellos a evangelizar también. Es decir, que su conocimiento, y de ahí vas a ver diferentes maneras de evangelizar. Cada cual va a presentar el evangelio de manera diferente, pero así todo el mundo aprende y se queda ese conocimiento en la iglesia. Vas a echar mano de esos contactos que tiene y además de todas las casas por las calles donde has decidido priorizar ese contacto. Vas a realizar además una reunión de la iglesia para cada noche de esa semana de campaña evangelística y cada uno de los hermanos invitados expondrá una predicación exhortativa dirigida a la iglesia. Les aseguro rotundo éxito, mis queridos hermanos. Lo hice de esa manera en varias ocasiones con frutos maravillosos que perduraron durante todo el resto del ministerio que realicé en mi congregación local. Es decir, los hermanos que surgieron, con los cuales el Señor me dio la oportunidad de sumarlos a la iglesia, fueron hermanos valiosos para todo el resto del ministerio. Participé además de este modelo de campaña evangelística en otras congregaciones que tuvieron tan buen resultado como el que tuve yo, ganando almas para Cristo. Termino mi enseñanza de esta tarde y lo hago con un versículo y una reflexión. Dice la palabra del Señor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El Señor nos desafía con esta gran verdad y este motivo de oración. Las personas están perdiéndose ahí afuera, sedientas del agua de vida que calmaría su sed de dolor y confusión. Si somos la iglesia del Señor, deberíamos sentir redoblado interés en alcanzar a esas almas a tiempo, llegar a ellos cuanto antes para que no se pierdan en los caminos de la falsedad. ¿Y cómo creerán si no hubiere quien les predique? Que cada uno de nosotros sepa hacer su parte en la respuesta a esta pregunta. Amén. Amén, hermano. Terminamos nuestra enseñanza por hoy. Muy bien. Muchas gracias, hermano. Que Dios le bendiga por esta muy linda lección que hemos recibido hoy día. Vamos a tener una oración y luego vamos a leer algo de Facebook y después comentamos lo que sea posible dentro de la lección. Voy a pedir, hermano Jorge, por favor, que nos guíe una oración para ir avanzando. Sí, hermano, encantado. Vamos a orar. Padre justo, Padre amado, Padre de la gloria, sea al principio para agradecerte, Padre, por habernos permitido estos momentos aprender una porción de tu sabiduría. Que el hermano Gilles, con la inspiración del Espíritu Santo, nos ha mostrado cómo en las diferentes facetas que ya había enseñado él, es el trabajo del evangelista. Y nos da un modelo a seguir, que lo analizaremos, nos ilustra y nos permite buscar un camino de solución para el avance de la obra. Gracias por ello, Padre, porque es su experiencia, es su vivencia, es su consejo y es su palabra, Padre. Gracias por mostrarnos siempre un camino que nos permite seguir creciendo en el conocimiento de su santa palabra y sobre todo ejercer la obra que usted nos ha encargado. Padre amado, permítanos en este momento orar por los hermanos que están pasando un problemas difíciles, sean problemas de salud, sean problemas de un malestar económico, una circunstancia laboral o algunos problemas que en estos momentos acontecen en su vida, su providencia divina, su mano bendita, para que ellos puedan salir adelante, o todos nosotros que tengamos problemas podemos salir adelante y podemos seguir siempre en este mundo bregando, caminando y luchando contra las carnalidades para llegar siempre al Espíritu o a la espiritualidad que usted nos pide de la talla de Cristo. Gracias por ello, Padre. Oramos por ello para que usted intervenga y nos pueda conducir.
Gracias le damos por todo ello, Padre. Gracias por permitir todos los días asistir a esta plataforma, porque usted lo permite, Padre, y usted nos bendice para poder edificarnos. Gracias en nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias, hermano Jorge. Bien, vamos entonces a leer un poquito de Facebook, las personas que estuvieron allí escuchando. Carmen Rodríguez, William Centeno, Are Gama, Arnulfo Cárdenas Tobar, Diego Chávez, Janet Toro, Tomasita Sánchez, Sandra Espinosa Rosales, Kelly Gómez Beltrán, Luna Yos, José Antonio Fariñas, Eleazar Sánchez, Carmelo Velázquez, Óscar Mayorga y Marcelo Tolosa. Todos ellos estuvieron escuchando esta muy buena lección que nos trajo el hermano hoy día, ¿ya? Y que vamos a comentar luego. Voy a ver algunos mensajes que han dejado los hermanos. William Centeno dice, saludos hermanos, siguiéndole desde acá, bendiciones. José Antonio Fariñas Hernández dice, buenas tardes hermanos, saludos cordiales y afectuosos, gracias por tener esta manera de estudiar. Óscar Mayorga dice, siempre saludándoles en el amor de Cristo, mis hermanos, bendiciones. Eso es lo que tenemos por hoy día en cuanto a Facebook y en cuanto a mensajes que dejan los hermanos. Y vamos a ver aquí en el chat dice de Marisa de Figueroa, amén. Hermana Jenny Gómez dice, mil gracias, mi hermano Gilbert. Lindo mensaje, Dios le bendiga a usted y familia. De hermana Jenny dice, tengo que irme, feliz noche, dice Luz Dari, dice, gracias hermano Gilbert, Dios te bendiga siempre, muy importante el estudio, bendiciones para todos los hermanos, familia espiritual. Eso es lo que tenemos por hoy día en el chat y también los mensajes del Facebook. ¿Algún hermano que quiera comentar algo del tema? ¿Preguntarle alguna cosa al hermano? Ya por hermana Dori. Se está demorando mucho. Ahí, Buenas vamos noches, hermanito. ya, luego Sí, hermana. dale. Sí, decirle al hermano Gilbert que ha sido muy hermosa su meditación que ha traído esta noche, como siempre. Gracias por decirlo, hermana. Muchas gracias. Gracias, hermanito, por la palabra de Dios. Que Dios lo siga bendiciendo a usted y a toda su familia. Un Gloria. abrazo y muchas bendiciones. Un abrazo. Muy bueno, hermano. Gracias, hermano Doris. Hermano Jorge. Sí, hermano, a ver, hermano Gilbert, bueno, una hermosa lección. Y también nos ha mostrado usted su experiencia y nos ha dado una recomendación del plan, como recomendación que deberíamos pensarlo en cada iglesia, sin imponer, obviamente, por la autonomía de las iglesias. Muy hermoso ejemplo. Siempre me queda una duda. El evangelista es aquel que va, como Pablo, de lugar, predicando el evangelio, pero también hay evangelistas en iglesia. Y usted comentó que para ser evangelista se requiere saber algunos versos, si lo he escuchado bien, algunos versos, no necesariamente saberse toda la Biblia, pero es importante para evangelizar, por lo menos predicar la palabra de Dios. Yo siempre pensé de que aquel que se bautiza convertido, no convencido, el que cree realmente, si cree que Jesús es nuestro Señor en su corazón y lo confiesa, y sabe por qué se bautiza para perdón de pecado. Y eso lo transmite, es ya una evangelización. O sea, uno puede ser evangelista en el momento que ha sido bautizado. ¿O cree usted que no todavía debiera prepararse? Sí, Si me aclara, por favor, hermanito. hermano, sí le respondo. Mire, cuando hablamos de evangelista, ya hablamos de alguien comisionado, porque la Biblia nos habla de los maestros, nos habla, bueno, pues todo el liderazgo, los ancianos, pero cuando hablamos de evangelista ya hablamos de alguien que ha sido encargado por otros y no estemos pensando entonces, bueno, porque estoy hablando de dinero o estoy hablando de un gran evento y, ¿saben?, posición de mano. No estoy hablando tan así, pero en cualquier caso, este hombre está haciendo un trabajo bajo comisión de alguien, ¿ves? Ese es el concepto fundamental, porque realmente todos estamos llamados a evangelizar. Pero cuando tú tienes el compromiso de evangelista, entonces tienes a alguien que responde por eso, ¿eh? Y a esa persona tú deberías mantenerte dándole cuentas
de cómo estás realizando tu trabajo y a la vez establece una relación de responsabilidad, porque esas personas también, cuando decimos te comisionan, precisamente es porque ellos estarán preocupados por ti y al tanto tuyo. Entonces, yo pienso que lo fundamental es eso, hermano, usted lo dice bien, la labor de evangelizar debe estar presente en todos los que amamos verdaderamente al Señor, porque amamos a las almas, pero ya cuando hablamos de evangelista, precisamente en el pasaje de Efesios 4:11, se establece como un cargo, una responsabilidad. Y por tanto, con alguien tú estás estableciendo ese compromiso más allá de aquellas personas con las cuales tú trabajas. Me parece que es una respuesta sencilla a ese modelo. No sé si te Gracias, respondo. hermano. No, sí, sí, por supuesto que sí, muy claro. Gracias, hermano. Amén. Hay un texto que dice que todos somos evangelistas, como segunda de Timoteo, capítulo 4, versos 1 y 2. Pablo dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, a tiempo y fuera de tiempo, reprende, redarguye y exhorta con toda paciencia y longanimidad. Ese es un mandamiento para todo cristiano, no es para alguno en especial. Ya fuimos comisionados por Dios. Desde el momento en que nos convertimos a Cristo, somos comisionados. La diferencia está con el capítulo 28 de Mateo, verso 18, cuando dice el Señor Jesucristo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ahí entiendo que ese mandamiento va directo a los discípulos de Cristo, que eran los apóstoles. Pero el otro que citaba yo, de segunda de Timoteo 4:1 en adelante, es para todos los cristianos. Ahora, como dice hermano Gilbert, de repente hay personas que han sido designados como evangelistas de una congregación, porque la iglesia los eligió. ¿Ya? La iglesia los eligió porque reúnen las cualidades, las condiciones, con el conocimiento, preparación, buen testimonio, también que es muy esencial, ¿ya? Como ustedes pueden recordar el capítulo 6, verso 3 del libro de los Hechos, cuando se eligieron personas que se vieron a la mesa, que sean llenos del Espíritu Santo y de buen testimonio, ¿ya? El mandamiento del capítulo 3 de 1 de Timoteo respecto a los ancianos, una de las cualidades que tengan es que tengan buen testimonio, y que no sean neófitos, o sea, para que no se envanezcan. Entonces, ahí en este sentido veo yo que el hecho de que nos convirtamos a Cristo, tenemos que hacernos evangelistas, pues desde el punto de vista que predicamos la palabra de Dios. Porque dice, por ejemplo, en segunda de Timoteo, el verso 5, 4:5 dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y el capítulo Efesios 4:11 dice, que ya citó el hermano, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces creo que hay ahí un complemento a lo que dice el hermano Gilbert, que está bíblico, obviamente, y lo que está pensando el hermano Jorge, en que todos también debemos convertirnos, es un deber, ¿ya? En ser evangelistas. ¿Y qué es un evangelista? Es uno que predica el evangelio, no es otra cosa distinta. Predicador del Evangelio, evangelista, ¿de acuerdo? A lo que dice el diccionario Strong, el código G2097, que tengo aquí delante mío ya. Un evangelista es uno que proclama el Evangelio, ¿ya? Y otros diccionarios como el Vine dicen mensajero de lo bueno, ¿ya? Que viene de la palabra bien, por un lado, y luego ángelos, por otro lado, que es los ángeles. Denota un predicador del Evangelio, dice, que pone en claro lo distintivo de esta función en las iglesias. Así que creo que está bien hecho, está bien presentada la lección, y lo que dice el hermano Jorge también, desde el Gracias punto gracias, de muchas gracias. vista de que cada uno de nosotros,
¿Qué dice, hermano, perdón? No, solamente que redondeó muy bien todo lo que faltó por decir. Entonces, Muy buena la lección, hermano. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos terminando, si Dios lo permite. Nos vemos mañana, si Dios quiere, viernes, ¿ya? Con otra lección que esperamos que también sea tan edificante, provechosa y que aporte para el crecimiento, la madurez y el desarrollo espiritual y fortalezca nuestra fe. Que Dios les bendiga, que tengan buenas noches. Ha sido un placer estar con ustedes. Gracias. Hasta mañana. muchas bendiciones. Gracias. Oh, hermano Ernest. Hasta Chao, mañana. Lucho. Dios le Amaneció bendiga. por allá. Mañana. Un abrazo, fue algo- descansen, cuídense. Todos. Dios les bendiga a Cuídense. todos. Bendiciones para todos. Buenas Feliz noches. noche. Gracias. Hasta mañana. Gracias, hermanos. noches, Buenas hermano Mario. noches. Igualmente. Buenas noches. Edificante. Hermano Mario, necesito.